Bueno, damos inicio a este recorrido. Hoy vamos a explorar algo realmente masivo, un texto con miles de años de antigüedad. El objetivo es mapear la narrativa general de la Biblia, siguiendo ese famoso hilo dorado de redención que conecta los mismísimos primeros relatos en Génesis hasta la llegada de Jesús. Estamos hablando de una obra monumental, pero cuando logremos organizar toda esta información de forma estructurada, la épica detrás de esta historia se vuelve fascinante y sobre todo mucho más accesible. Así que, comencemos. Y a ver, esa es precisamente la gran pregunta que guía este análisis. Porque a primera vista, la fuente puede parecer una colección inmensa de historias independientes, ¿no? Escrita a lo largo de milenios por docenas de autores, con saltos en el tiempo increíbles y personajes que parecen no tener relación. Pero al observar más de cerca, esa misma escala hace que su cohesión sea absolutamente sorprendente. De pronto, el texto deja de ser un montón de eventos fragmentados y se transforma en una línea cronológica que apunta en una sola dirección. Para no perdernos en semejante viaje, vamos a dividir esta inmensa historia en 6 eras súper claras. 1. El origen y la promesa. 2. La liberación y la ley. 3. Jueces y primeros reyes. 4. División, exilio y retorno. 5. Los años de silencio. Y 6. La llegada del Mesías. Empezamos con la primera era, el origen y la promesa, que se narra en el libro de Génesis. Según el texto, aquí es donde se sientan todas las bases. Todo arranca con una creación perfecta y, casi de inmediato, la introducción del pecado en el Edén. Pero, ojo con esto, porque al mismo tiempo se establece una promesa de rescate que va a marcar el ritmo de absolutamente todo lo que sigue. La narrativa nos cuenta cómo esa creación original se estropea rápidamente por la rebelión humana. Tenemos a Adán y Eva enfrentando las consecuencias de sus decisiones, y esto desencadena un efecto dominó que culmina con el diluvio. A partir de ahí, la historia destaca a Noé y el arca como un momento clave de juicio, pero también de gracia divina, seguido por otra dispersión de la humanidad en la Torre de Babel. Y es justo aquí donde empezamos a ver la formación de ese hilo dorado. De un mundo totalmente disperso, la fuente indica que se elige a un solo individuo, Abraham. A él se le hace una promesa inmensa, la de ser el padre de una gran nación. Este hilo generacional pasa a Isaac, luego a Jacob, cuyos hijos terminan formando las famosas 12 tribus. Y cerramos con la historia de José. Una historia increíble, por cierto, donde tras ser vendido como esclavo, se convierte en el salvador de su propia familia, llevándolos a refugiarse a Egipto. Lo que nos lleva directamente a la sección 2, la liberación y la ley, enfocada en el libro de Éxodo. Imaginen el salto en el tiempo. La familia que llegó a Egipto ahora es una multitud, pero están bajo esclavitud. La narrativa nos detalla un enfrentamiento intensísimo entre Moisés y el faraón para lograr su liberación, trayendo consigo 10 plagas devastadoras. Y esto es súper interesante porque el texto no enmarca esto como simples desastres naturales, sino como un desafío calculado contra los propios dioses egipcios. Es como si desmantelaran su panteón uno por uno. El clímax absoluto de esto es la Pascua. El relato afirma que la sangre de un cordero en las puertas funcionó como protección, un acto de fe que forjaría para siempre la identidad de los israelitas, justo antes de ese famoso cruce del Mar Rojo. Ahora, hay un contraste brutal en el comportamiento humano en este punto. Al pie del monte Sinaí, el pueblo recibe sus leyes fundamentales, incluyendo los 10 mandamientos, además de instrucciones súper precisas para construir el tabernáculo y el arca del pacto. Pero, atención a esto, mientras Moisés está recibiendo todo esto, la fuente relata que allá abajo hay una rebelión inmediata. Terminan creando y adorando a un becerro de oro. Es literalmente la ilustración perfecta de ese tira y afloja constante entre el llamado a un pacto divino y la enorme fragilidad de las personas. Pasamos a la era número 3, jueces y primeros reyes. La transición de la vida en tribus a la monarquía. Después de la muerte de Moisés y de que Josué lidera la conquista de la tierra prometida, entramos en una etapa que es, bastante caótica. Durante esta era tribal, vemos un ciclo que se repite una y otra vez. Primero, el pueblo olvida su fe. Segundo, esto resulta en opresión por parte de otros pueblos. Tercero, en su desesperación, claman por ayuda. Y cuarto, surge un líder, un juez carismático como Débora, Gedeón o el famoso Sansón para liberarlos. Es un bucle interminable de caídas humanas y una constante misericordia que entra al rescate. Eventualmente, la gente se cansa de tanta inestabilidad y exigen tener un rey. El texto nos presenta primero a Saúl, un tipo imponente físicamente, pero cuyo reinado termina en desastre por su desobediencia. Luego entra en escena David, el pastor que derrota a Goliat, y aunque comete errores gravísimos a lo largo de su vida, la narrativa lo destaca por tener un corazón arrepentido.
Finalmente, llega Salomón, y bajo su mando, el reino vive una especie de edad de oro, famosa por su gran sabiduría y por la construcción del imponente templo en Jerusalén. Así llegamos a la cuarta era: división, exilio y retorno. Un momento de quiebre en la historia. Tras la muerte de Salomón, la geopolítica se complica y el reino literalmente se parte en dos. Para entenderlo fácil, el norte, llamado Israel, cae rápido en la idolatría y es arrasado por Asiria en el 722 a.C. El sur, llamado Judá, que es el que conserva la capital y el templo, aguanta un poco más. Pero, trágicamente, debido a una corrupción social muy profunda, terminan siendo conquistados por Babilonia en el 586 a.C. El majestuoso templo es destruido por completo y la gente es llevada a un amargo exilio. Pero aquí hay un giro asombroso, porque el hilo dorado no se rompe en el exilio. La fuente documenta que, bajo el nuevo imperio persa, a los cautivos se les permite regresar a casa. Figuras como Esdras y Nehemías toman el liderazgo en un esfuerzo titánico por reconstruir los muros de Jerusalén y levantar un segundo templo. Básicamente, en medio de las ruinas, logran recuperar su identidad y su fe. Entramos ahora a la sección 5, los años de silencio, un puente histórico absolutamente fundamental. Justo cuando parece que las cosas se estabilizan tras el retorno, hay una pausa dramática. Un vacío de unos 400 años que se conoce como el silencio bíblico. 0 nuevos profetas, 0 mensajes nuevos. Pero la fuente explica esto de una forma muy particular. No lo presenta como un abandono. Al contrario, se analiza como un periodo donde todo se estaba preparando tras bambalinas, ajustando meticulosamente el escenario global para el gran clímax de la historia. Y es que, irónicamente, este silencio fue la época de mayor ruido y actividad geopolítica. Los cambios culturales son impresionantes. El idioma griego se vuelve universal, lo que permite traducir las escrituras masivamente. Vemos a los macabeos defendiendo su fe, y luego el Imperio Romano construye esta red de caminos e infraestructura brutal que sentaría las bases perfectas para que, más adelante, un mensaje pudiera viajar a la velocidad de la luz. Además, aquí es donde nacen grupos como los fariseos y saduceos. Literalmente, el mundo quedó listo. Y finalmente, llegamos a la sexta y última era, la llegada del Mesías, nacimiento, muerte y resurrección. Es exactamente aquí donde miles de años de promesas y profecías convergen en una sola persona. El largo silencio se rompe, no con un gran ejército, sino con un nacimiento en Belén. Siguiendo la cronología, el texto relata la vida de Jesús, un ministerio lleno de milagros y de enseñanzas súper radicales que le daban la vuelta a los valores de la época, mostrando una empatía inquebrantable por los marginados. Todo este camino sube de intensidad hasta llegar a la crucifixión bajo el poder romano, culminando en el punto máximo del relato, la resurrección y la tumba vacía. Según las Escrituras, las últimas palabras de Jesús en la cruz fueron «consumado es». Y dentro de esta enorme épica narrativa, esa frase representa muchísimo más que el simple final de una vida. Significa la culminación total y definitiva de ese hilo dorado que empezamos a trazar desde el Edén. Esa promesa de redención original finalmente había encontrado su resolución. Ahora, el relato nos dice que la historia no se quedó atrapada en el pasado. Los eventos que describe el texto provocaron el nacimiento de la Iglesia. Mediante algo conocido como la Gran Comisión, el mensaje empezó a esparcirse por todas las naciones, encendiendo la chispa de un movimiento que, sin lugar a dudas, cambió la trayectoria del mundo entero. Al ver todo este recorrido en perspectiva, resulta verdaderamente increíble cómo un rompecabezas con piezas tan antiguas logra formar una estructura tan sólida y cohesiva. Y esto nos deja con una pregunta final bastante provocativa. El impacto de este texto está en todas partes hoy en día. Entender esta estructura no es solo un ejercicio de historia. Revela que muchos de nuestros conceptos modernos, desde los derechos humanos hasta la justicia, siguen profundamente conectados, casi en secreto, a este antiguo y perdurable hilo dorado.